soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Advertencia. Este material es de carácter científico e informativo. Por lo tanto, no tiene fines políticos, religiosos o civiles que alienten cualquier tipo de acción violenta hacia personas, etnias, ideologías o países en particular. Su propósito es el de promover la conciencia social. Se usa el lenguaje metafórico. En pocas palabras, que sin ti no podrás subsistir porque afuera se encuentra el diablo esperándolos. No, amigo. No. ¿Y tú, hijo? Sí, él se encuentra en su espaciosa y tibia zona de confort. Pendejo si le crees y no sales de ahí para comprobarlo, Company. Porque detrás de la puerta se encuentra la vida, el amor, la grandeza y la libertad que tanto añoras. Y si existe Satanás, nada más que no únicamente en ese místico lugar al que tú llamas infierno. Ese lugar de sufrimiento y perdición, supuestamente ajeno a ti. Lamento decirte que tan escalofriante lugar, con todo y el casero y sus circunstancias de miedo, pena y dolor, también se encuentra en ti. Sí, en tu mundo inconsciente. Tal espectro demoníaco, que a manera de entidad psíquica en extremo malévola, es de quien escuchas los susurros en tu cabeza, proponiéndote hacer todo aquello que te prohibieron, a razón de no tener la experiencia como para que tú mismo seas el que compruebe si aquello de lo que te privaron realmente te funciona para convivir en amor Con alguien más que no sea tu mamita. eco espectral que escuchas, sobre todo cuando te encuentras aparentemente solo y fuera de la presencia de los demás. Ay, acá, ahora resulta que te la pasas orando 24/7. No, hombre, no te engañes, no te engañes. Y aunque lo hicieras, Los demonios que te persiguen te corretean hasta en tus pesadillas. ¿A poco no? Su voz es sutil, pero si la conoces, ella es la que te pregunta constantemente, oye, ¿y qué tal si? Acuérdate, no te hagas. Ella es la que te dice, Bebe, odia, come, roba, coge, viola, juzga, mata y niega todo al fin que nadie te ve. ¿Ya te acordaste? y no, tampoco es esquizofrenia. Ojalá. si fuera eso, con las manos en la cintura, te amarramos y te acondicionamos un tibio y mullido cuarto acolchado, no más para ti solito. El problema es que siendo tantos millones de habitantes en el mundo presentando los mismos síntomas de locura, No nos alcanzan los cuartos. explicado de otra forma, toda persona que muestre una conducta constantemente de irritabilidad a través de actitudes de aversión, inconformidad, excusas y justificaciones, Evasión, indolencia, mal humor, autolástima, un bajo grado de la frustración y un muy limitado control de impulsos, celos, estrés, apatía, aburrimiento, una sensación de opresión en el pecho o la percepción generalizada de estancamiento, más una propensión a los actos vandálicos o de degradación, Nos estará dejando notar que tiene problemas que resolver con lo femenino, representado como rol psicosocial por la madre. Ándale. Como todas esas ocasiones en las que sientes que perdiste el gusto a la vida, o bien todo te parece monótono y sin sentido. Obviamente, no estamos acusando las mamás de las personas, sino el ejercicio desproporcionado de la maternidad. en donde la expresión de amor tiene como propósito natural el de garantizar la supervivencia del hijo en los primeros años sin que la preservación de su vida se vea limitada al exagerar los cuidados. Los cuales pueden provocar un impacto psíquico en él llamado castración. Castración que, en términos generales, correspondiente a la psicología, es la intención consciente o no de limitar o anular todo tipo de capacidades que permitan a un sujeto pensar, sentir o valerse por sí mismo, Convirtiéndolo en un inútil y peor aún, en un parásito. O sea, como cuando alguien insiste constantemente en pensar por ti o hacer las cosas por ti.
Y todavía más invasivo, obligarte a sentir lo que se supone tendrías que sentir hacia alguien o algo. Y en una situación más vergonzosa, cuando te acostumbras a la comodidad de la sobreprotección y te la pasas esperando y hasta atreviéndote a reclamar a los demás que hagan lo que te toca. Y si no, te enojas para luego dejarnos de hablar con la intención de castigarnos. A modo de que con tu manipulación te concedamos el nuevo capricho y entonces nos vuelvas a querer. Ajá. Pues si no le gusta el trato que usted se da con su egoísmo, a volar dijimos, hasta te vas a ir bien. A ver si es cierto que tan chingón. Demuéstrese usted mismo que no nos necesita, cabrón. ¿Me entendieron? De aquí, la importancia de regular dicha expresión de amor. De lo contrario, la maternidad sofocante, junto con su intencionalidad utópica, se convierte en la promotora principal de los niños eternos, habitantes del país de nunca jamás, igual que Peter Pan, Wendy Campanita, Garfio y los niños perdidos. Con todo y su resistencia a crecer, pues como parte del ejercicio de la maternidad, se requiere que mamá nos diga todo el tiempo: saluda, sé amable, da las gracias, siéntate derecho, come con la boca cerrada, no eructes así, baja la palanca, levanta tu plato, limpia tu habitación, haz la tarea, saluda, sonríe, perdona, ayuda, etc. En conclusión, la maternidad es la facilitadora de la maduración psicosocial. Ya sé que te vinieron varios casos a la mente. Eso es en donde la madre está con los ojos en el celular y el morro está lleno de pinche a la madre, aullando, subiéndose a donde no debería, pegando y tirando cosas que no son suyas. Y cuando alguien les reclama la irresponsabilidad, se ofenden o responden con una excusa del tipo de O peor aún, les gritan sin despegar las nalgas del asiento ni los ojos del celular. Ahorita vas a ver, María Francisco, no te voy a llevar por tu juguete. Como si tuviera que pedirle permiso al mocoso para educarlo. Y además premiarlo por su desorganizado, antisocial y egoísta comportamiento. Para parecer más bien ellas ante los demás como las perfectas madres. Y mientras uno se tiene que aguantar el desmadre del pinche chamaco falto de atención. Me han dicho. Pero si uno se atreve a ponerle límite al morro, uno es el malo. Por si fuera poco, como sabe que cuenta con la sobreprotección de mami, lo hemos de ver correr lloriqueando a sus brazos para acusarnos. entonces sí se levanta mamá, y ahora la que grita es ella. Mientras su cobarde hijito se oculta debajo de su falda para luego salir a volver a hacer lo mismo con toda impunidad. De ahí es que en la vida adulta los delincuentes tienen más derechos que las personas a quienes lastiman. Pero síguele, mamá. Síguele diciendo a tu Brian Francisco, haciéndole creer Con tu actitud de permisibilidad, que todo es suyo, que todo se puede hacer, que la autoridad es abusiva, que las leyes no sirven, que tus reglas lo protegen, que hacer daño está permitido, que la irresponsabilidad y carencia lo justifica, que tiene el permiso de hacer lo que se le antoje. Y que el supuesto drama de injusticia lo va a absorber, al fin que tú lo vas a proteger. Para colmo y nada más por joder, sabemos que tú misma serás la encargada de permitirle que siga con su conducta anarquista. Apoyándote, por supuesto, en tus fetiches comadres que son tan inconscientes y quedan bien como tú. Obviamente, porque bueno, tú le enseñaste a ser cobarde, por lo tanto, hemos de entender que no sabe lo que es dar la cara, mucho menos conocer lo que es el honor ni la responsabilidad. Y todo el circo que armas en las calles y en las redes tiene el propósito de enviarnos el burlón mensaje de que no existe poder humano en el mundo que ponga un alto a la nociva conducta de ambos. sin que terminen siendo vistos como si fueran ustedes las víctimas y los que ponen el alto, los tiranos. Pero por si alguna razón algunos de sus opresores logran mantener su estatus de autoridad firme, lo que sigue es querer negociar beneficios que no merece tu escuincle. Aún peor, sugerir sutilmente un soborno o bien escandalizar para motivar a los ingenuos a la compasión pública, porque creyeron su melodrama y la falsa promesa de remordimiento de tu sangre, ¿no? Exacto.
Es la misma actitud de la mayoría de los choferes del servicio público en México. Solo obsérvalos. Los ilusos se sienten dueños de las calles, de los usuarios, de los semáforos y con el privilegio de pasar primero, justificando su retrógrada conducta con el pretexto de que están trabajando. Pero si se los impides, Te avienta el vehículo, te agreden, te arrojan monedas, te mienta la madre y cuando alguno de sus compañeros se percata de que no estás dispuesto a permitirle que el acto egoísta, se te lanzan todos igual que una jauría de llenas obreras. Y para colmo, en el caso en el que la situación ocurra frente a una patrulla, el poli te detiene a ti, pero no para ayudar, sino para morder tu billetera. Pues, desgraciadamente, los fulanos revestidos de poder pertenecen a la misma raza carroñera. Por lo tanto, están coludidos y serán protegidos por ellos. Entonces, mejor te vas. Pues no sabes de quién vas a recibir el mordisco más fuerte. Si del perro desnutrido o del gordo pero rabioso. A este fenómeno se le conoce como lealtad de género. De esta manera, vemos hordas embravecidas en las calles manifestando su inconformidad ante el atropello de los supuestos derechos de un rufián. Una de simios antediluvianos, además de pestrados, pito checo, bigocho. Ay, sin autoridad, pues ya te explicaré este síndrome psicológico cuando hablemos del conflicto con Pampa. En fin. ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste por qué no se está acabando la chingada? mensajero, ¿ya viste las noticias hoy? Tú vas a ver de tu Brian Francisco, mamá. Así es que vas. Ok, hagamos una pausa. A ver, tampoco estoy señalando al personal uniformado de las muchas instituciones civiles o de gobierno que realmente hacen su trabajo. Sí, esos que en verdad portan sus insignias con honor y no se permiten ser corrompidos por las ratas de alcantarilla. No te confundas. A ustedes, los verdaderos oficiales de policía, del ejército y de todo cuerpo de salvación y justicia, a nombre de los ciudadanos respetables, les doy las gracias. Gracias por salvarnos la vida dando la suya a cambio. Ustedes sí tienen nuestra honra, gratitud y reconocimiento. Son pocos, pero sí existen hombres y mujeres honorables. Todavía, por suerte. Gracias por desear darnos un mundo sin plagas. Como sea, ahora podrás comprender que la autoridad, los límites, la responsabilidad, el esfuerzo, las leyes, la firmeza y la corrección también son actos de amor. Pero no te preocupes. Te entendemos, mamá, si es que no quieres detener a tu Brian Francisco. Los que nos hemos equivocado como tú, estamos tranquilos, pues sabemos perfecto que la corrección, la justicia, han de llegar tarde o temprano, si no por tu mano, a través de alguien más, incluso de él mismo, debido al sufrimiento que significa existir a perpetuidad siendo un castrado. O sea, vives sometido por alguien que te represente, por ende, lleno de odio por no haberse podido liberar de allí. Además, escondido en su madriguera por el riesgo constante de caer en prisión a causa de su más que insultante irreverencia, para finalmente ser alcanzado por una muerte tan horrible como él, y de la que, Como es de esperar, nadie derramará una lágrima. Así es que no te canses de rogar a lo que tú llamas Dios por él, ni tú te la crees. De hecho, hasta resulta absurdo suponer que la divinidad ha de proteger a un malhechor. Vaya, ni el amor ni la justicia nos conducen al egoísmo. si es que basta. Por lo tanto, el lugar y las circunstancias en las que termines tú y tu hijito serán el resultado de las más que narcisistas decisiones y conducta antisocial. Gracias a que le negaste respetar todo aquello que representa autoridad. Es así que jamás lo corregiste. O sea, sus resultados son tus resultados. Digo yo. En este punto, 100 letras chiquitas para ti, mamá. Ya te habrás dado cuenta que el propósito fundamental de la maternidad es formativa. Entonces, todo lo que le inculques a tu primor se lo hará un día a los demás, incluyéndote. Es así que Si le enseñaste a amar, te amará. Mas si le enseñaste a
gritar, a mentir, a juzgar, a golpear, a envidiar, a robar y a matar. Lo mismo hará contigo. con la intención de vengarse o de emanciparse simbólicamente de la castración que representas. Pero como el ego quiere y no sabe distinguir entre personas y personalidades, Por lo tanto, el asesino cree que está castigando al malvado, no a su imagen, para luego disfrutar de lo que le arrebató sin que lo siga molestando. Estos mecanismos de defensa llevan por nombre proyección y transferencia. Es decir, el homicida está reclamando con tu sangre toda una vida de opresión, cruda. Exacto, igual que Caín. Como ya te habrás dado cuenta, Sí sé lo que hiciste el verano pasado. Sé lo que hiciste para que no sufrieras según tú. Por eso es que cerraste la puerta. Pero, conociéndote y sabiendo que el egoísmo señala la tendencia a pensar en nosotros mismos antes que en los demás, en realidad lo hiciste para no sufrir tú. efectivamente, no sufrir el peso de cuidar a un desvalido y entonces disfrutar sin impedimentos lo que supones te pertenece. Además de egoísta, ladrón. Entonces cuéntame, ¿cómo estuvieron tus vacaciones en Disney? Sí, te lo claro. Recuerda, tú eres el único responsable de darle significado a lo que escuchaste, ya sea para hacerlo consciente y cambiar, o para sentirte ofendido y convertirlo en juicio, y entonces negarlo o evadirlo, a manera de justificar tu egoísta comportamiento como lo has hecho por años. Si te gusta, dale like, si te funciona, comparte. Hasta la próxima.